se nos pide que busquemos la derivada de cada función. Comencemos con f de x. Se nos da f de x igual a la tangente del seno de menos 3x. Observe que aquí tenemos una composición de funciones. De hecho, tenemos una composición de tres funciones. Sino porque la función externa es la función tangente, usaremos la fórmula derivada. La derivada de la tangente u con respecto a x es igual a la secante al cuadrado u veces tu primo. Así que u, la función interna, va a ser seno de menos 3x. Observe también que usted también es una función compuesta. Entonces, si dejamos que iguale el seno de menos 3x, también necesitaremos encontrar u', o du barra de x, y encontremos eso ahora. U' es igual a la derivada del seno de menos 3x, y nuevamente, tenemos que aplicar la regla de la cadena, donde la derivada de seno u con respecto a x es igual a coseno u por u'. Observe que en nuestro caso, ahora la función interna es menos 3x. La derivada del seno negativo 3x con respecto a x es igual al coseno de menos 3x por la derivada de menos 3x, que es menos 3. U' es igual a negativo 3 coseno negativo 3x. Así que de nuevo, se nos da f de x es igual a tangente de seno de menos 3x, sino porque te dejamos igual seno negativo 3x. Podemos pensar en la función a solo como tangente u. Y la derivada de la tangente u con respecto a x es igual a la secante al cuadrado u por u', lo que indica que f' de x es igual a secante al cuadrado u es secante cuadrado de seno negativo 3x. Y luego multiplicado por u', donde u' es negativo 3 coseno negativo 3x. Esta es la función derivada. Sigamos adelante y escribamos esto como f' de x. Es igual a menos 3 secantes al cuadrado de seno de menos 3x por coseno de menos 3x. Acabo de mover el coeficiente de menos 3 al frente. Y a continuación, determinamos la derivada de g de x igual a coseno de la cotangente 2x. Observe que, en este caso, la función interna va a ser cotangente de 2x, así que vamos a dejemos que u sea igual a la cotangente 2x. Para encontrar g' de x, estaremos usando la fórmula derivada. La derivada del coseno u con respecto a x es igual a seno negativo u por u'. Nuestro siguiente paso es determinar u', o du barra de x, que es la derivada de la cotangente 2x con respecto a x. Al observar nuestras fórmulas, la derivada de la cotangente u con respecto a x es igual a la cosecante negativa al cuadrado u por u', donde en nuestro caso, el función interna es 2x. La derivada de la cotangente 2x con respecto a x es igual a negativo cosecante al cuadrado 2 veces la derivada de 2x, que es 2. Simplificando, tenemos negativos 2 cosecantes al cuadrado 2x. De nuevo, se nos da g de x igual al coseno de la cotangente de 2x. Y de nuevo, porque dejamos cotangente 2x igual a u. Podemos pensar en g de x como solo coseno u. Y la derivada de coseno u con respecto a x es seno negativo u por u' y, por lo tanto, g' de x es igual a seno u negativo. Es el seno negativo de la cotangente 2x. Y luego multiplicado por u', donde u' es negativo 2 cosecantes al cuadrado 2x. Vamos a reescribir esto también. Observe cómo tenemos un negativo por negativo. Escribamos g' como g' de x es igual a 2 seno positivo de la cotangente 2x. Veces cosecante al cuadrado de 2x. Espero que te haya resultado útil.